En Pasión por el Rayo Radio te ofrecemos toda la actualidad del Rayo Vallecano con las voces de los protagonistas. El mejor análisis de la jornada, las ruedas de prensa, las declaraciones de los jugadores, nuestra opinión. Y todo con el sello inconfundible de Pasión por el Rayo Radio. Pasión por el Rayo Radio. Vivimos el Rayo y lo vivimos contigo. El show en clave de franja te espera ya. Noticias frescas te traerá en Pasión por el Rayo Radio. Franja roja en el corazón. Saludos y muy buenas noches, bienvenidos a la radio, bienvenidos a Pasión por el Rayo Radio, bienvenidos a Enclave de Franja, el número 25 de la temporada 9, el número 349, qué bonitos son todos esos números en este 9 de marzo del 2026, con un día de retraso. Felicidades, enhorabuena a todas las mujeres y estamos en la lucha, estamos con vosotras, ánimo, vamos a por ello, ¿eh? Los saludos de Miguel Ángel Tejeda, es un placer estar con todos vosotros hoy también en este programa en el que venimos después de dos partidos disputados en esta semana. Primero el miércoles contra el Real Oviedo, victoria, 3 puntos que bien supieron, la vida pirata maravillosa en el estadio de Vallecas, y lo que sucedió ayer, un empate, otro punto más, otro partido sin perder y a 6 puntos del descenso, sí, a 6, qué bien, Y además en esta semana en la que tenemos a la vuelta de la esquina ya dentro de nada el viaje a Turquía, el partido con el Samsunspor, el partido de la Conference, el partido de ida de los octavos de final, y lo vamos a vivir en directo aquí en esta casa, en Pasión por el Rayo Radio, el jueves a partir de las 7 menos cuarto de la tarde hora española, 9 menos cuarto hora turca. Samsunspor, Rayo Vallecano, aquí en Pasión por el Rayo Radio desde Turquía, casi nada. Pues repasaremos lo que ha ocurrido en esos dos últimos partidos, escucharemos a los protagonistas, tendremos nuestra columna de opinión, lo analizaremos absolutamente todo con Nacho Herrero y después cerraremos aquí cada uno de estos botoncitos que tenemos aquí delante para ir guardándolo y empezar a hacer la maleta para irnos de viaje. La ilusión de jugar la Conference, la ilusión de jugar los octavos de final, la ilusión del partido de vuelta en el estadio de Vallecas y el de siempre haciendo de las suyas con lo de los precios. Bueno, en fin, ya sabéis, ¿no? Y nosotros disfrutando de la radio, disfrutando del fútbol, disfrutando del Rayo Vallecano, sufriendo con el femenino, sufriendo con el filial, disfrutando también con el juvenil y haciendo este programa que se llama Enclave de Franja. Gracias por estar ahí, gracias por estar al otro lado. Empezamos el programa de esta noche. El Rayo goleó al Oviedo el miércoles y empató ante el Sevilla el domingo. 4 puntos de 6 posibles que alejan de momento un poquito más los puestos de descenso. Con ese empate en el Pizjuán, los de Íñigo se distancian 6 puntos de esos puestos de descenso a segunda división y se colocan a 4 del octavo, que en principio podría incluso marcar posición europea también esta temporada. O sea que los últimos partidos, en cuanto a resultados, redondos para los de Íñigo Pérez. Y el jueves vuelve la Conference y Pasión por el Rayo Radio retransmitirá en directo el Samsunspor Rayo, partido de ida a los octavos de final desde el estadio 12 de mayo de Samsun en Turquía.
Y el partido de vuelta le costará 20 euros a los aficionados del Samsunspor, los turcos, y 25, sí, como estáis escuchando, 25 en todas las zonas del estadio a los abonados del Rayo Vallecano. Podría decir muchas cosas, pero sin comentarios. Y en clave de otros equipos, el juvenil fue el único que salvó los muebles ganando al villanovense, mientras el filial y el femenino siguen perdiendo y se siguen hundiendo en puestos de descenso. Cinco minutos por encima de las 9 de la noche, en directo, en Enclave de Franja, en Pasión por el Rayo Radio. Vamos con el programa de hoy. Como digo, el 25 de la 9ª temporada de este programa en Pasión por el Rayo Radio. El Rayo vuelve a llamar a las puertas de Europa. Este jueves 12 a las 6:45 de la tarde vive el histórico partido de ida de los octavos de final de la Conference League. Desde Turquía, desde el Estadio 12 de Mayo de Samsunspor, Rayo Vallecano. La retransmisión íntegra en directo con el equipo de Pasión por el Rayo Radio desplazado hasta Turquía para contarte cada minuto de una noche que puede ser histórica. Con el patrocinio principal de Red Piso y la colaboración de Autoescuelas Rayo y Gestoría Rueda. En Pasión por el Rayo Radio, donde late el sentimiento franjirrojo. Hola, soy Francisco Medina Luna Piti, exjugador del Rayo Vallecano, y estás escuchando Pasión por el Rayo Radio. Puedes esperar a que te lo cuenten o puedes verlo por ti mismo. Pasión por el Rayo Radio. Puedes escuchar lo que te digan o puedes opinar tú mismo. Pasión por el Rayo Radio. En Pasión por el Rayo Radio te contamos la actualidad del Rayo Vallecano. Compruébalo tú mismo. Pasión por el Rayo Radio. Toda la actualidad del Rayo en Pasión por el Rayo Radio. Pasión por el Rayo Radio. Estás escuchando Pasión por el Rayo Radio. Por el Rayo Radio. Bueno, pues vamos a meternos en harina, vamos a hablar de lo que ha pasado en los últimos partidos del Rayo, porque el miércoles se disputaba en el estadio de Vallecas el partido de la vergüenza, el suspendido Rayo Vallecano Oviedo tras la desastrosa gestión del club con el cambio de césped, del que ya, bueno, pues hemos hablado largo y tendido aquí en este programa y también en nuestro medio en pasionporelrayo.com. Los de Íñigo Pérez no disputaron un gran encuentro, pero se impusieron cómodamente ante el equipo, yo diría, más flojo de la categoría hasta el momento, con un 3-0 que no dejaba lugar a dudas. Los vallecanos marcarían por mediación de Frutos al filo del descanso y al inicio de la segunda parte, al anotar un penalti, redondeando la goleada Álvaro García en el minuto 62. Y evidentemente la fiesta en Vallecas, como no podía ser de otra manera, con esa vida pirata que tanto nos gusta disfrutar y que se volvió a escuchar y se volvió a gozar en la grada del estadio de Vallecas después de ese Rayo 3 Oviedo 0. Y después del partido hablaba uno de los protagonistas, el bigoleador Jorge de Frutos. Decía esto. Sí, lo dije el otro día contra el Athletic de Bilbao. Creo que teníamos que hacer bueno el punto hoy aquí y bueno, sabíamos que era un rival que venían, pues bueno, igual a una de sus últimas balas y bueno, para nosotros también era un partido muy, muy importante y bueno, hemos sacado los 3 puntos que era lo que queríamos. Sí, bueno, goles especiales. Al final creo que bueno, todos sabéis que Choco es un jugador especial para nosotros dentro del vestuario. Por ejemplo, para mí cuando llegué aquí en
en 2020 en segunda, creo que al final te apoya desde el primer minuto, te ayuda, al final te hace las cosas mucho más fáciles y es lo que está haciendo un legado que creo que va a ser eterno para el Rayo. Sí, sabemos que la liga está muy apretada, estamos todos ahí en una diferencia de pocos puntos y bueno, sabemos que tenemos que seguir adelante, seguir con esta buena dinámica que llevamos y bueno, ahora por el siguiente. Sí, el césped no está bien del todo, al final bueno, creo que se puso sobre un poco de barro y hay zonas en las que se ve que no está bien del todo, pero bueno, a ver si en estos 15 días que no tenemos que volver se puede mejorar un poco más. Bueno, es un sueño, pero creo que yo tengo que estar centrado en el Rayo, seguir haciendo las cosas bien y lo que tenga que venir vendrá. No, bueno, creo que el objetivo claro del equipo es la permanencia. Se está viendo, como he dicho antes, que es una liga que va a estar muy igualada, estamos todos en muy pocos puntos y bueno, creo que el objetivo claro del equipo es la permanencia. Sí, estaba ahí en la camilla con los fisios, bueno, estaba con hielo, parece que bueno, lo primero que han dicho es que bueno, hay que esperar, pero no parece nada grave, pero he dicho, creo que hay que esperar a ver cómo va evolucionando. Bueno, tenemos que esperar a ver qué es lo que sucede. Al final, bueno, es una situación difícil para todos y seguro que se resuelve de la mejor manera. Hablaba Jorge de Frutos del partido, evidentemente, de la victoria, de los goles, también de su compañero Patesís, que se perdió el partido de ayer ante el Sevilla porque terminó tocado, y también de la situación en Turquía y de esa incertidumbre que había a mitad de semana sobre si se disputaría o no se disputaría el partido en Samsun, ese partido de ida de los octavos de final de la Conference. A día de hoy, a esta hora, todo hace indicar, y no hay noticias en contrario, que pues el plan trazado sigue siendo el mismo, y es decir, que se juega el partido el jueves entre el Samsunspor y el Rayo Vallecano en Samsun, en Turquía. Pero tal y como está la situación a nivel mundial y sobre todo en esa zona de nuestro planeta, y con el bombardeo sobre Irán y algún que otro misil que también ha ido en dirección a Turquía, pues las cosas están complicadillas, por decirlo de alguna manera. De momento, UEFA dijo que todo para adelante, en Turquía dicen que la cosa tranquila, que no pasa nada, y nosotros y el equipo pues en dirección a Samsun, nosotros pasando primero por la capital y después ya en dirección a Samsun. Pero bueno, pues veremos cómo está la cosa. Seguro que muchos aficionados del Rayo pues están pendientes, evidentemente, de todo el día a día y el minuto a minuto que llega desde Turquía, y a disfrutar del fútbol, a disfrutar de la Conference, a disfrutar de ese partido de ida y a disfrutar de la radio, que para eso pues vamos a ir hasta allí para contaros en directo ese Samsunspor Rayo Vallecano del que hablaba Jorge de Frutos en esa última respuesta en la zona mixta después de ese Rayo 3 Oviedo 0. Y sí, el equipo va directamente a Samsun, nosotros pasamos por Estambul. Es que todo no se puede, claro. Al final cada uno pues se busca las mañas como puede, y seguro que muchos de vosotros pues también iréis vía Estambul. Más que nada porque el precio del viaje del charter del Rayo Vallecano, tela marinera, ¿eh? Ahora estaba haciendo memoria, creo que son 900 euros, ¿no? Lo que costaba el viaje, sí, con el desplazamiento hasta el aeropuerto, que está muy bien, con el hotel, bueno, pues con todos los gastos incluidos, 900 euros. Venga, volvemos a hablar de fútbol, porque ayer ante el Sevilla el Rayo sumaba un nuevo punto en su lucha por evitar esos puestos de descenso. En el primer tiempo los vallecanos encajaron gol en la primera y yo diría que prácticamente única llegada con peligro del Sevilla, y es verdad que al equipo de Íñigo le costó hacer su fútbol, tener la templanza de manejar el juego y hacer daño. Sí tuvo control, sí parecía estar metido en el partido, pero no tenía
esa soltura, esa chispa para hacer daño a un Sevilla que estaba instalado en el 1-0 y que ellos sí estaban más o menos cómodos. En la segunda mitad, el tempranero empate gracias a un golazo del Pacha Espino desde la frontal poniendo la pelota en la escuadra, hizo que el equipo de Vallecas estuviera mucho mejor y se pareciera más al Rayo que quiere su entrenador. Es cierto que el partido en líneas generales no fue bueno por ninguno de los dos bandos, pero ambos equipos salieron más o menos satisfechos con el punto logrado. Y si después del partido contra el Oviedo escuchábamos a Jorge de Frutos, ahora vamos con los entrenadores, con el técnico del Sevilla primero, que decía esto en la sala de prensa. Primero felicitando también a las mujeres y después hablando de ese partido ante el Rayo y cómo había visto al equipo de Vallecas. Este es Almeida. Bueno, buenas noches. Ante todo quería desearle un feliz Día de la Mujer a todas las mujeres del mundo, a las 13.959 socias del Sevilla, y Josefa es la, ¿no? Me acordé bien, la más antigua, así que sí, lo tenía acá, pero en realidad no, un cariño grande por este Día Internacional de la Mujer. Con respecto al partido, creo que nosotros venimos mostrando un poquito más de seguridad, por ahí hemos encontrado el punto dentro del terreno de juego donde ejercemos algún tipo de presión, y bueno, por momentos está bien. Hoy el rival es un rival muy difícil, un rival que tiene movilidad, un rival que tiene muchas variantes, un rival que te mete gente entre laterales y centrales y después se te aparecen por el medio. Creo que en esa situación los jugadores estuvieron atentos y no había mucho espacio donde ellos pudieran jugar. Nos pusimos en ventaja, creo que después el partido fue bastante parejo y bueno, estamos sumando. Por ahí es verdad que cuando te pones en ventaja estás viendo los 3 puntos ahí, pero bueno, también el rival juega y el rival hizo un gol de otro partido, ¿no? Un golazo. Pero bueno, vamos en ese proceso, en ese camino, en esa búsqueda de un término medio. Sí, menudo golazo hizo el Pacha Espino al inicio de la segunda parte, con ese golpeo, como decimos, con pierna izquierda desde la frontal, buscando la escuadra, encontrando la escuadra para hacer el 1-1 y para llevar al Rayo a ese punto que después incluso tuvo alguna que otra ocasión para haber redondeado con la victoria. También el Sevilla tuvo las suyas y bueno, pues el reparto de puntos que es justo desde mi punto de vista en un partido que no fue de los mejores, que no fue muy atractivo para el aficionado, pero que tampoco estuvo mal, que no fue aburrido y que bueno, pues deja a los dos con 31 puntos y a los dos en una zona ahora más o menos tranquila, pero teniendo que estar pendientes de lo que viene por detrás, pero también mirando que no estás tan lejos de los que están un poquito más arriba. Y por ejemplo ayer el Valencia pues consiguió darle la vuelta a un partido que estaban perdiendo con el Alavés en casa y montaron una fiesta como si hubieran terminado campeones de la Champions, porque ahí hay muchas apreturas, hay demasiada tensión, hay muchos nervios, hay muchos equipos que están peleando para salir de esa zona y cualquier victoria, cualquier punto, cualquier buen resultado que se dé es para celebrarlo, y así lo hizo el conjunto valencianista y así lo hizo también el Rayo en el partido de entre semana, y esperemos que lo pueda hacer el próximo lunes contra el Levante para seguir mirando hacia arriba. Vamos a escuchar ahora, después de las declaraciones de Almeida, de Matías Almeida, que por cierto sigue sancionado y que después de ese partido en el que le cayeron 7 encuentros alejado de los terrenos de juego, pues contra el Rayo no pudo estar al frente de su equipo. Sí estuvo en la sala de prensa, ya le hemos escuchado. Ahora vamos a oír a Íñigo Pérez, que decía esto. En líneas generales creo que el empate puede darse como justo. Creo que en la primera parte hemos adolecido de un poco de agresividad, tanto ofensiva como defensiva. De ahí viene en la fase defensiva el gol de ellos, que sabíamos que en este caso tiene buenos centradores. Acor en ese tipo de situaciones es muy potente.
Después creo que nos hemos ido haciendo con el manejo de las situaciones, no con el dominio, pero sí poco a poco hemos ido entrando en una fase que creo que ha sido más para nosotros. Hemos encontrado el gol en un escenario que nos gusta, que es dominar, ser muy agresivos, sabiendo que ellos quieren transitar, volver a robar y volver a ser agresivos. En ese intercambio de golpes nos encontramos cómodos, y sí, en la fase final creo que se ha notado un poco que de manera inconsciente los jugadores de ambos equipos, dadas las fechas que tenemos y los puntos que tenemos, querían por lo menos llevarse uno. Siempre lo he dicho alguna vez en diferentes estadios y contra diferentes equipos, que el Rayo Vallecano, cualquier cosa que consiga en la liga, ya sea 3 puntos, 1 punto o permanecer, es mérito de los jugadores. No creo que tengamos la capacidad en ningún área como para poder depender de los errores de los demás, y todo lo que se va consiguiendo es debido a la meritocracia de sus actos. Entonces hoy creo que también es así. Nos ha costado un poquito, pero luego hemos merecido ese empate, y como decía al principio, todo el mundo se ha conformado y parecía que había una especie de pacto de no agresión, o esperando una última oportunidad, casi más fruto del azar. No encuentro en mí, si soy sincero, la comodidad encontrándome a 6 puntos. Es verdad que hace 2-3 semanas estábamos en los que salen de rojo la clasificación y hemos conseguido salir. Entonces lo importante es ratificar los procesos. Nosotros venimos jugando bastante bien todo el año, consiguiendo menos puntos de los que a veces o piensas que mereces. Ahora los estamos consiguiendo, entonces debemos solidificar estos pasos que hemos dado y por lo menos intentar aumentarla cada jornada, sabiendo que de aquí al final va a ser difícil hacerlo. Pasión por el Rayo Radio, pasión por el Rayo Radio, toda la actualidad del Rayo Vallecano en pasión por el Rayo Radio. Columna de opinión en Enclave de Franja. La vida te lleva por caminos que muchas veces ni esperas ni eres capaz de controlar. Si echo la vista atrás y recuerdo aquella primera retransmisión con sobresaltos en Tarazona, jamás me hubiera imaginado lo que vendría después. Cada viaje, a Baracaldo, a Guijuelo, a Haro, a Teruel, a San Sebastián, al Villamarín y tantos otros estadios, nunca me hizo pensar que llegaríamos a Gotemburgo, Bratislava, Białystok o, como estaremos el jueves, a Samsun, una ciudad turca de la que jamás había oído hablar. Perdón por mi incultura. Estar en octavos de una competición europea no es cualquier cosa. El Rayo, el equipo de barrio, sí, el Rayo, jugará este jueves otro partido histórico, otro de esos que nunca deberíamos olvidar. Estaremos a más de 4.500 kilómetros de casa, con la ilusión de retransmitir un gran partido y de disfrutar de un gran evento y de ser protagonistas de algo único. Y por qué no, esperando que todo esto nos lleve hasta los cuartos de final. Ya tenemos todo preparado, porque este no es un viaje cualquiera. Pasaporte en regla, más vale prevenir que curar, moneda, datos de conectividad, transporte entre ciudades y dentro de la ciudad. Yo diría que todo o casi todo controlado. Turquía, pese a que sus equipos jueguen competiciones europeas, no es Europa como tal. La tarjeta médica europea no vale. El roaming europeo no vale. La moneda europea, el euro, no vale. Toda una aventura, sin duda. La maleta casi lista, con todo lo necesario para que el jueves a las 18:45, hora vallecana, las 20:45 hora turca, hora de Samsun, podamos estar en directo con todos vosotros desde el Estadio 12 de Mayo de la ciudad del norte de Turquía. La mesa de retransmisión, los micrófonos, todos los cables, todo preparado para que nuestras voces lleguen como si estuviéramos en Vallecas, pese a estar, como digo, a más de 4.400 kilómetros por carretera de casa. Sé que muchos de vosotros estaréis físicamente allí con nosotros, que también vais a hacer el viaje, y sé que muchos miles más nos acompañaréis en espíritu y con ilusión.
Desde ya os doy las gracias a unos y a otros. Desde ya os prometo que haremos que el Samsunspor Rayo sea un momento de radio inolvidable. Lo soñamos, lo queremos y lo buscaremos. El jueves os esperamos en esta casa. Y la semana que viene ya hablaré de los precios de las entradas y de las cosas que hace el de siempre, pero hoy me centro en disfrutar. En disfrutar y en trabajar para que Pasión por el Rayo Radio esté a la altura de los octavos de final de la Conference. Os esperamos este jueves desde las 6:30 o quizá antes para disfrutar de ese Samsunspor Rayo de octavos de la Conference. Venís con nosotros. Hola, soy Natalia Pablos, exjugadora del Rayo Vallecano femenino y estás escuchando Pasión por el Rayo Radio. En nuestra app puedes visitar la web Pasión por el Rayo. Puedes estar al tanto de las estadísticas de tu jugador favorito o escuchar Pasión por el Rayo Radio. Descárgatela, es gratis. Pasión por el Rayo app para Android, la mejor elección para vivir a fondo tu pasión por el Rayo. Pasión por el Rayo app, hazte con ella. Estás escuchando Pasión por el Rayo Radio. Por el Rayo Radio. En clave de franja, en Pasión por el Rayo Radio, con Miguel Ángel Tejeda y Nacho Herrero. Y hay quien me cuenta que se vendría con nosotros al fin del mundo. Pues casi. Nacho, buenas noches, ¿qué tal estás? Hola, Miguel Ángel, buenas noches. Bienvenido, ¿qué tal estamos? Pues bien, nervioso ya, con ganas de que llegue ese jueves y disfrutar y casi con ganas de que pase y la gente pueda volver con tranquilidad y con un buen resultado. Casi más ganas de lo segundo que de lo primero. Bueno, pues vamos a ir poquito a poco, ya lo decía hace un momentín, pendientes de todas las noticias, de toda la actualidad, de todo lo que sucede, evidentemente en riesgo cero y bueno, pues como tú dices, a cruzar los dedos, que no pase nada y que nos vengamos después de haber disfrutado de una experiencia como esa, única, inigualable, y que después podamos además disfrutar del fútbol, disfrutar esperemos de la victoria del Rayo y contar que venimos al partido de vuelta con un buen resultado, aunque lo del fútbol, pues bueno, al final sí que es la excusa y es la razón, y lo del resultado pues ya veremos, ¿no? Sí, aunque hay una cosa que estoy en desacuerdo contigo, en que yo espero que no sea ni única ni inigualable, es decir, que tengamos más oportunidades todavía, porque eso siempre será una buna noticia. Pero no me mandes a Turquía otra vez, Nacho. No, pues ya no queda ningún rival tuyo. Además, ya sabes, conocemos el camino, nos tocaría la siguiente piedra, un viaje yo creo que muy bonito, Eslovenia o Grecia, y yo creo eso, que sea una experiencia preciosa, que sea una experiencia disfrutona, que podamos tener una tonelada de recuerdos de ese día, pero que no se quede en una experiencia única e inigualable, sino que tengamos la oportunidad de seguir acumulando, porque bueno, yo creo que es de lo poco bonito que nos va a dar este año, por mucho que escarbemos en muchos sitios. Sí, porque siguen pasando cosas feas y luego ya hablaremos un poco de eso, pero vamos a empezar hablando de fútbol, si te parece, de los resultados del equipo, de esa situación ahora un poco más, bueno, bastante más cómoda en la tabla y sacando la cabeza después de los últimos resultados en los que no se han conseguido todo victorias, pero viendo los rivales con los que se enfrentaba el Rayo, los puntos que ha cosechado son importantísimos. La victoria con el Atlético de Madrid, este empate con el Sevilla a domicilio y sobre todo la victoria con un rival directo que es el equipo más flojo de la categoría, pero ojo, porque ahora mismo está jugando contra el Español y le está ganando 0-1. Sí, 0-1, gol de Reina en el minuto 8. Sí. Y claro, es que todos los rivales son flojos hasta que una vez te pones a jugar y de repente ya te das cuenta de que no hay un rival pequeño. Y todo el mundo está diciendo que fíjate el Oviedo cómo está y fíjate el Sevilla cómo está, y será el peor Sevilla de los últimos 60 o 70 o 150 años, lo que tú quieras. Pero después hay que jugar 90 minutos
y te meten un centro como el que te mete el lateral. Buenísimo. Y te lo remata un killer como te lo remata y te pones por detrás y a partir de ahí a remar. Esto es así. El Rayo la verdad es que está en un muy buen momento, ha resurgido, como dices tú, en el peor de los momentos del calendario, en el que ha tenido que ir a jugar contra el Madrid, a jugar contra el Atlético de Madrid, contra el Athletic Club, contra el Betis, y bueno, pues están saliéndole los resultados. Sí es cierto que todavía nos deja esa sensación de que no termina de cerrar muchas veces los partidos, o no termina en partidos en los que parece que está ahí, que tiene la posibilidad de llegar a sumar 3, no termina de ir descaradamente a por la victoria en un fútbol un poco más alegre, un fútbol más dinámico, pero también hay que tener en cuenta que es que viene de jugar, como tú dices, el miércoles juegas contra el Oviedo, claro. Domingo viaje a Sevilla, ahora viaje a Turquía, después vuelves y tienes que jugar contra el Levante, y eso en las piernas de la que es la plantilla más veterana de la primera división. Y además que como decimos, cuando un equipo está como estabas el año pasado, ¿no? Que estás en una dinámica muy buena, que estás consiguiendo muchos puntos, que consigues la salvación, parece que esa alegría que se espera de un equipo llega sola, ¿no? Cuando tú estás ahí abajo, cuando tienes que sumar puntos sí o sí, cuando se ponen por delante en el marcador y tienes que remontar, dices, ostras, que esto aprieta, que aquí todos los equipos son complicados, complicadísimos, y que tenemos que salir de esta situación, y como que te atenaza también un poco el fútbol y no juegas igual. Sí, totalmente, y no te quito ni una coma de lo que has dicho. La gente pues seguramente se esté dando cuenta de ejemplos como lo que estamos viviendo en esta liga, de un Español que parecía que iba encaminado en línea recta hacia la Champions League, en una clasificación que hubiera sido histórica, y que ahora mismo el Rayo Vallecano, el Rayo está a 5 puntos del Español, a 5 puntos del Español. Cuando no hace ni 10 jornadas nos estaban sacando 20 puntos. Podemos decir lo mismo del Elche, que estaba cuando fuimos a visitarles en el mes de diciembre con 20 y tantos puntos y nosotros teníamos 12 o 13. Y fíjate el cambio que han pegado, que han sumado 4 puntos en apenas, pues eso, de los últimos 40 que han disputado. Y fíjate dónde se han metido. Entonces, cada punto en esta liga, yo la verdad es que lo comento con la gente con la que acudo muchas mañanas a ver entrenamientos y veo los partidos los fines de semana. Creo que esta va a ser una de las ligas más igualadas, al menos en la parte de abajo. Creo que Íñigo ya nos lo respondió incluso en una rueda de prensa, que está pasando algo que no pasaba en tramos anteriores, que es que hay 3, 4, 5 equipos que están muy destacados por arriba y que el resto van a pelearse todos, sin excepción, por no descender. Y yo creo que va a ser una de las permanencias, entre comillas, más baratas, porque es que hay tantísimos equipos que es que entre ellos están restando, y lo estamos viendo. Ayer el Valencia de repente al Alavés le da un golpe de mano en los últimos 10 minutos del descuento, otras prórrogas como el Mallorca con Osasuna, que va ganando 0-2 y le empatan, y el Rayo está en esa misma situación. Va a Sevilla, suma un puntito, juega contra el Betis, suma otro puntito, viene el Oviedo, sacas 3, y en la permanencia está en eso, en no dejar de sumar ni una sola jornada, porque ya no es solo lo que tú sumes, es lo que dejan de sumar el resto de tus rivales. Claro, y decías lo del Español, que como decimos está jugando ahora contra el Oviedo, están en la primera parte, todavía queda mucho en ese partido, claro. pero si termina perdiendo, imagínate que estamos en el escenario que tiene ahora ese partido 0-1, el Español, que tiene 36 puntos, es séptimo. Con 36. Sí. Y es que después están la Real Sociedad, el Getafe, el Athletic, el Osasuna, el Valencia, el Rayo, y están en 5 puntos en cada uno, pues la Real Sociedad con 35, el Getafe con 35, o sea, es que por ahí, incluso para arriba, está la cosa muy apretada, y para abajo, fíjate la que hay, Sevilla y Girona también con 31, con 27 el Alavés, y el Elche, que es el último de los que se salvan ahora mismo, con 26. Es que claro, sí, es una locura. Es que están el Rayo está, digamos, a 4 o 5 para arriba y a 4 o 5 para abajo. Es que claro, así dices, madre mía. Y Oviedo y Levante, que parecían más o menos desahuciados en puntuación y tal, pues tú ya tienes al Oviedo ahí con 20, si gana hoy al Español de Barcelona, si se le ocurre ganar, y tienes al Levante también ahí ya con 22, que es un partido de distancia lo que le separa del Mallorca, y un partido y un empate punto, lo que le separa del Elche. O sea, que es que está todo tan apretado por
por arriba, que es eso. En el Mallorca tiene 25 puntos, es el que marca la zona de descenso, el siguiente es Elche, 26, y es que en 10 puntos tienes desde el séptimo clasificado hasta el 18º, es decir, en 3 partidos tienes a 12, 13 equipos, que eso en enfrentamientos directos pues es que se pasa volando. O sea, cuando te quieres dar cuenta estás metido ahí en la pelea, y para mí el Rayo lo que mejor está haciendo en este momento de la temporada, en la que ha coincidido, y lo veníamos comentando, lo recordarás, Miguel, en clave de franja anteriores, el mes de febrero y marzo para el Rayo son meses fundamentales, eran fundamentales el coger la mayor cantidad de puntos posibles por lo que pudiera venir en Conference, y por ejemplo es algo que hablaremos cuando lleguemos al partido contra el Sevilla, algo que ya hizo Íñigo y se pudo ver, dar descanso a gente que va a ser muy importante en la eliminatoria de Conference, jugar con otros jugadores que han disputado menos minutos, y así le salió la propuesta bien, porque al final el Rayo volvió con un punto de Sevilla. Sí, lo que decíamos en la crónica, ¿no? Que al final la idea de Íñigo, aparte de evidentemente que haya piernas frescas para todo lo que viene por delante, es que no haya jugadores desconectados, que alguno termina cayéndose un poco más. Por ejemplo, Camello, pues Camello no está participando mucho, o por ejemplo Alemão tampoco es de los que más están participando, pero que tienes un equipo en el que de repente haces 7 cambios y dices, y con esto de repente quieres ir a Sevilla a ganarle al Sevilla, que está también apretado por la clasificación, que juega en casa, ¿qué tal? Bueno, pues te plantas ahí y dices, haces un partido serio, no un partido bonito, no un partido atractivo, porque no lo hicieron ninguno de los dos, pero un partido serio para sumar un puntito más. Tal cual, y no se le hay que cambiar ni hay que argumentar nada más, y lo que dices tú es tal cual la idea y el planteamiento que Íñigo ha presentado, en el que a lo mejor en ese tramo de febrero o marzo, pues futbolistas como por ejemplo Fran Pérez, parecía en el mes de enero que no estaba contando ya, porque había llegado Carlos y había llegado Ilias, y tenías a Álvaro y tenías a De Frutos, y de repente es un futbolista que se ha convertido en parte fundamental del equipo en este momento, con goles muy importantes, y bueno, pues otra vez vuelves a conectar a un Jorge De Frutos que parecía que se había desenchufado en las últimas jornadas, y que vuelve a haber puerta y que va a ser muy importante en la eliminatoria, y todo suma, y Alemão suma minutitos, y como tú dices, pues vas alternando entre Leyen, Mendy, Luis Felipe, Mumin de momento pues sigue sin entrar, y es el objetivo y la idea es tener eso, 18 o 20 jugadores con los que puedas tanto plantar cara en Liga y estar ahí cerca de la permanencia. No nos olvidemos que ese es el principal objetivo, más allá de lo que se consiga en las eliminatorias europeas. Y está ahora mismo, a falta de 11 jornadas, si no me fallan a mí las cuentas, estamos en la 27, es decir, la próxima sería la 28, hasta la 38 nos quedan 11, estamos a 9-10 puntos de la permanencia, lo que significa que con 3 victorias aproximadamente en lo que queda de campeonato, pues habrías conseguido el gran objetivo. Y el mérito que tiene, porque hablando con algunos aficionados del Rayo me dicen, pero ¿cómo nos permitimos el lujo de tener en el banquillo a Álvaro, por ejemplo? Dices, es que pedazo de jugador, definitivo arriba, lo que genera, pero también hay que contar que la temporada es muy larga, que hay muchos partidos, que ya la Copa no, pero hemos tenido Liga, Copa y Conference, y que los jugadores tienen que dosificar, hay que saber explotar todo el potencial que tienes en la plantilla, y cuando sale Álvaro pues aporta y hace lo que tiene que hacer y marca sus goles, y cuando es titular ahí le tienes, y cuando es desde el banquillo también, y tienes a un montón de futbolistas que dices, es que cualquiera de los que vayan a jugar ahora, cada uno con sus características y con su forma de hacerlo, pero te va a aportar, y te va a aportar mucho en este equipo. No tienes un 11 o 13 o 14 jugadores y chimpún, ¿no? Claro, y al final también el que es más conocedor de la plantilla, de los momentos de los futbolistas, de su situación personal, de su situación física, de su situación mental, es Íñigo Pérez. Los conoce, llevan conviviendo 2 años y pico, y Álvaro García, por mucho que a todos nos gustaría sabernos la alineación del Rayo Vallecano de memoria y que todos los fines de semana jugaran los mismos 11 tíos, pues hay que tener en cuenta que ya no son unos chavales, y que me perdonen por decir esto, porque yo soy mayor todavía de edad que ellos, pero claro, con 34 años y con los 30 y pico de Isi, los 30 y muchos ya de Óscar Trejo, De Frutos, que ya va camino también de esa treintena, pues
cada partido y cada esfuerzo ya se empieza a pagar y esto es acumulativo. Y como tú dices, ahora es solo la Conference y la Liga, pero hemos venido de jugar durante todo el mes de noviembre y durante todo el mes de diciembre partidos cada 3 días. Estos jugadores no han tenido esa experiencia nunca y lo que han vivido es algo extraordinario. Han tenido momentos de rendimiento muy buenos, otros muy bajos. Vivimos una Copa rara, distinta, sin demasiado brillo y sin embargo pues en Europa pues han dado el máximo. ¿Por qué? Pues porque están en esa idea de que es una competición que en 6 partidos te puedes plantar en una final y esa es la gran ilusión que tienen. Y yo me parece que la gestión que se está haciendo a nivel personal, humano, más allá de las enormes dificultades que están encontrando cada día que intentan entrenar o cada día que intentan saltar al césped, me parece que de momento pues está funcionando y no se le puede poner ni un solo pero. Por cierto, ha empatado ya el Español. Quique García hace el 1-1, Español 1, Oviedo 1, en un partido que también, pues como decimos, cuenta para los intereses del Rayo, bien por arriba o bien por abajo. Importante esa victoria ante el Real Oviedo para mantener a un equipo de los de esa zona baja de la clasificación alejado de ti y para mantener esa racha y esa trayectoria en ese partido de la vergüenza que decíamos, en ese partido que se suspendió por el affair del césped, del terreno de juego, que sigue estando muy mal en el estadio de Vallecas. Está mejor, evidentemente, y por mucho que digamos que ha mejorado, pues cuando está mal, por mucho que mejore, sigue estando mal. Entonces, bueno, pues el césped, que en ese caso no impidió que el Rayo consiguiera golear al Oviedo. Sí, un partido yo creo que el Rayo fue claro dominador, el Oviedo apenas inquietó la puerta de un Augusto Batalla que tuvo uno de los días más tranquilos de la temporada, un Oviedo que como tú dices, pues yo creo que vino más resignado que con rabia a ese partido, teniendo que jugar entre semana, viniendo además de hacer un esfuerzo importantísimo como hicieron contra el Atlético de Madrid en casa, que yo creo que estuvieron tan cerca de conseguir la victoria y al final sufrieron esa dolorosísima derrota en el descuento, que al final pues yo creo que lo mejor que pudo hacer el Rayo es liquidar el partido por la vía rápida. En un cuarto de hora, entre el 45 y el 60, se consiguieron esos 3 puntos con el doblete de Jorge de Frutos y con el golito de Álvaro García. Y a partir de ese momento, pues incluso Íñigo pues puedo dar un poco de descanso a jugadores menos habituales, con el susto de Pate y con el susto de Ilias, y sobre todo para el Rayo también, pues acabar de una vez con la dichosa polémica de los 3 puntos que merecía el Oviedo. Desde luego que en los despachos no se lo acabaron dando porque ya sabemos en qué competición estamos. Y al final pues 3 puntos que pones más de tierra de por medio con un rival que bueno pues todo el mundo piensa que es uno de los firmes candidatos a descender, pero aquí no hay nada dicho y hasta que no se pite el pitido final de la última jornada del último partido hay que seguir sumando y bueno pues otra victoria en casa en Vallecas nos permitió reencontrarnos con la vida pirata que yo creo que no cantábamos pues desde el mes de enero contra Osasuna, si no me fallan las cuentas. Yo ya lo tenía casi olvidado, tuve que refrescar un poco la letra para acordarme de la cancioncita. que bueno, pues lo has dicho tú, ¿no? Además con el susto de Patesís, que además no pudo jugar ante el Sevilla y a ver cómo evoluciona, ¿no? Sí, pero bueno, yo lo estuve viendo esta semana en los entrenamientos y si hubiera hecho falta que hubiera jugado en Sevilla, hubiera jugado. Lo que pasa que, por así decirlo, y esto es más opinión que información, pero yo hablaba, digamos, de manera informal con Íñigo y con Paté, y lo que ellos me transmitían es que prefería que Pate estuviera en la Conference antes que en ese partido de Liga. Sí, con lógica por lo que decimos. Si al final vas a hacer 7 cambios y podías hacer 11 prácticamente, ¿por qué arriesgar con un jugador que está pues un poco, digamos que entre algodones para hacer el resto de cambios, teniendo pues a gente como Unai, teniendo como a Óscar Valentín o gente que puede trabajar en el centro del campo como Gumbau y que bueno, evidentemente la figura de Patesís no la vamos a descubrir ahora, es un futbolista pues impresionante y que además es un peso pesado dentro del 11 de Íñigo Pérez, pero cuando tienes que elegir entre arriesgarle o no, pues en este caso yo creo que lo más inteligente era lo que se hizo, ¿no?
Claro, y además es que es un futbolista que no solo te cubre esa posición, sino que, por ejemplo, para Conference te permite también contar con él como si fuera el cuarto central, porque recordemos que no está Mumin inscrito y que creo que incluso en esta convocatoria Joshua también ha salido de la inscripción, por lo tanto vas con 3 centrales, que son Leyen, Mendy y Luis Felipe, y si pasa cualquier cosa con cualquiera de ellos, no tienes más centrales para esta eliminatoria. Por lo tanto, pues Cis es un valor seguro, tanto si lo pones de 6 como si lo pones a jugar de 4 o de 5. Sí, ya sabemos que ahí tanto Pate Cis como Óscar Valentín en algunas ocasiones, y cuando ha sido necesario, han sido los recambios de urgencia, ¿no?, para jugar en el centro de la zaga. Sí, y al final Óscar, pues como decimos, ya le van pesando los años, pero después te hace un partido magistral como el que hizo en Sevilla, que era prácticamente trabajo, él y Gumbau tapando todo lo que pudo ser del Sevilla por el centro del campo, que estuvo muy bien plantado el Rayo, y te da esa posibilidad, te da esa alternativa, te da la posibilidad de plantearle al Sevilla un partido rocoso en esa zona ancha, sin necesidad de desgastar a un futbolista como Cis, que, bueno, pues quizá físicamente en un duelo contra un equipo de las condiciones del Samsunspor, pues te venga mejor por su despliegue físico. Me vas a terminar enfadando al bueno de Óscar, ¿eh? Ya decir que le pesan los años, hablando del pulmón. Nos pesan los años, a mí el habla por ti, Nacho, habla por ti, que algunos estamos como si tuviéramos 18 ahora, o casi. Ya llegaréis. Bueno, pues esa victoria importantísima, y después el partido con el Sevilla, que era para mantener esa trayectoria, un partido que, como decimos, pues vistoso no fue, no fue muy bonito por ninguno de los dos equipos, pero sí era importante el no perder. Eso lo primero, el no perder era lo más importante en ese partido, y después conseguir lo que fuese, bueno, que estuviera al alcance de la mano, en este caso un empate para ambos. Sí, y viendo un poco el partido, el que consiguiera mantener los dos ojos abiertos y no dormirse con el soporcillo que daba, siendo a las 6:30 de la tarde de un domingo frío, lluvioso, pues apetecía más ver otros espectáculos que, por ejemplo, lo que vimos en Sevilla con un tiro del Sevilla en la primera parte, que fue el gol de Acor. Antes había pegado de frutos un disparo y fue la única acercamiento del Rayo, y así nos despedimos hasta la segunda mitad, que fue que llegó el gol del Rayo, gol del Pacha, el golazo. Dices? Madre mía. Y después el Sevilla pues tuvo algún acercamiento que, bueno, atrapó batalla, digamos, tímidamente, pero que no se pueden contar más ocasiones, es decir, una ocasión por parte para cada equipo, y para de contar con dos equipos yo creo que estaban más pensando en lo que dices tú, en no perder, que en realmente en arriesgar mucho para ganar. Yo creo que el Rayo, además, le había hecho muchísimo daño ese 0-1 que vivió en Vallecas, y no iba a consentir que el Sevilla le volviera a hacer exactamente lo mismo, porque sabe que esos futbolistas, ya fuera con Ejuke, ya fuera con Acor Adams, ya fuera con Alexis, son futbolistas que tiran de individualidad y que te resuelven el partido en el primer disparo a portería que tienen, como fue el caso, y a partir de ese momento se acaba el fútbol. Y bueno, yo creo que es el resumen que podemos dar. Yo creo que si elaboramos una lista de los 100 millones de partidos de fútbol que hemos visto en nuestra historia, creo que no entra en el listado, pero como dices tú, siendo un mal partido, siendo un Rayo que quizá no estuvo ni al 80% de su propuesta futbolística, pues venirse de Sevilla de Sánchez Pizjuán con un punto no es algo que se pueda decir todas las temporadas. Y a ver, ¿cómo explicamos lo del Pacha? Porque vamos a ver, el gol de la Conference, unos dicen no, intentó centrar pero le salió cerrado, otros no, la puso directamente ahí, levantó la cabeza y la metió ahí, pero es que lo de ayer, desde ahí ese golpeo buscando la escuadra, ¿alguno ha pensado de verdad que pudiera ser un centro? No, eso no es un centro, eso es un tiro golpeo como vamos. No, y incluso si me apuras, lo de Bialystok que vivimos fue un disparo también clarísimamente, porque no había tampoco ningún jugador en esa trayectoria que pudiera alcanzar el balón. El Pacha yo creo que se ha destapado este año, pues gracias también a la posibilidad que le ofrece ese despliegue más físico de tener a jugadores que llegan a su
a su posición, que le puedan hacer una cobertura, ya sea al centro del campo, ya sea Álvaro García, o incluso en un partido como el de ayer Fran Pérez, que al principio no parecía que había esa coordinación, no parecía que había esa buena química, pero bueno, pues se ha permitido este año destapar ese tarro de las esencias, y es que si uno empieza a echar un vistazo a los 4 goles que ha marcado Pacha este año, son 4 puntos en Liga. Es decir, el gol de San Sebastián, tanto como el gol de ayer en Sevilla, son goles que tienen repercusión directa en puntuación, porque en San Sebastián fue 0-1 contra la Real y ayer fue 1-1 contra el Sevilla. Sí. Si no hubiera sido por sus goles, obviamente no se hubiera sumado esos 4 puntos. Y luego en la Conference, que la gente se acuerde del gol no solo de Bialystok, sino el que termina de rematar a Aldrita, que es una jugada prácticamente que te firmaría cualquier 10 marchándose por el carril del 10, de cuántos futbolistas salieran a su paso, y rematar la jugada con pierna derecha. Es decir, está teniendo una confianza que yo creo que le da el hecho de, probablemente, esto creo que es más opinión que información, estar ante su última temporada en el Rayo Vallecano. Quiere despedirse con muy buen sabor de boca, y ese sabor de boca representa dejar al equipo en primera división, y de ahí su aportación en puntos, y llegar lo más lejos que se pueda en Conference, y por eso pues está firmando los partidazos que está firmando. Ha tenido momentos de altibajo en la temporada, como todos los jugadores, y a nosotros no nos duelen en prendas de decirlo. Él lo sabe, él sabe que pasó muy malos momentos con la enfermedad de su familiar, que una vez ya se produjo su fallecimiento, pues parece que pues ha liberado un poco más, ya está con la cabeza más concentrada, algo totalmente lógico, porque cualquiera de nosotros hubiera pasado por el mismo proceso. Y estoy contigo en que yo también creo que esta es la última temporada ya del Pacha en el Rayo Vallecano. Un par de cuestiones técnicas y tácticas que me gustaría comentar contigo. El cambio de ayer de los 2 laterales, ver al lateral zurdo en la banda derecha y al lateral derecho en la banda izquierda, por un lado, y por otro, el intento que lleva a cabo en determinados momentos de los partidos Íñigo, poniendo a Ilias arriba de delantero. Ya sabes que le gusta mucho que los extremos vayan al centro y que todos se vayan especializando en esa posición. Lo ha hecho con Isi, lo ha hecho con Pedro Díaz, incluso lo ha hecho con Jorge de Frutos, evidentemente, incluso con Álvaro. Ahora también le hemos visto en algunos partidos poner a Ilias. No sé cómo lo estás viendo. A mí de momento lo de Ilias no me termina de convencer. No le he visto maneras, pero también está empezando a moverse por ahí en este Rayo. Y lo del lateral de ayer que me dejó loco. Bueno, yo creo que al principio el tema de los laterales lo veo un poco más como libertad, sobre todo ante un futbolista con tantísimo recorrido como es Ratio, como es Sea Pacha, que estuviera en su momento, o Bayú, que también puede ser que ha jugado incluso de extremo. Le hemos visto también a Pep Chavarría de vez en cuando ocupar esa posición. Me parece que está bien, porque sorprende, porque es algo que los jugadores no se esperan. Pierdes marcas, no te das cuenta de que aparece ese jugador en una zona en la que no te esperas, y como decimos, ya hemos visto, yo incluso creo recordar que Ratio en Göteborg, en aquel jeque en Rayo 2-2, estuvo jugando en la posición, como tú comentas, de Isi, Pedro Díaz, jugando ahí de enganche, apareciendo en el carril del 8, y es algo sorprendente. En el momento los resultados discretos siempre ha funcionado más cuando ha dado más libertad a sus 2 laterales para ser más carrileros que laterales, y en el caso de Pachaspino ha quedado claro, y por ejemplo con Pep Chavarría le funcionó muy bien también en el Metropolitano. Y también estoy de acuerdo contigo que en el tema del delantero seguimos teniendo un debe muy importante. Para mí Ilias no es delantero, para mí Ilias le quitas su influencia a la hora de ir eliminando líneas e ir eliminando rivales, que te genera superioridades en la zona ofensiva. Es un futbolista de regate, es un futbolista de último pase, no es un futbolista definidor, aunque tiene buen golpeo, aunque tiene buena definición. Pero claro, no es lo mismo ir afrontando rivales de 1 en 1 que tener que jugar de espaldas con 2 centrales pegados en tu cuerpo. Entonces, no te da la misma posibilidad de estar abierto en banda que eso, que tener que jugar de espaldas, recibir de espaldas, darte la vuelta, marcharte de 1 o 2 centrales e inmediatamente tener cobertura sin mucho más apoyo.
porque ya sabemos que en el Rayo, pues con el 4-2-3-1, digamos que esa zona, ese rombo está muy abierto en los extremos y es complicado jugar ahí. Por cerrar capítulo Liga, el lunes recibimos la visita del Levante en otro partido. Si era importante el del Oviedo, por lo que decíamos, porque es rival directo en la zona de abajo, pues exactamente lo mismo con el Levante, el sumar 3 puntos para que ellos no los sumen, meter más espacio con los de atrás. Vital conseguir un buen resultado, la victoria aquí en el Estadio de Vallecas el próximo lunes contra el Levante. Totalmente, y además es que ya no solo te estás jugando esos 3 puntos, sino que además te estás jugando también el 4.º punto, que es el del golaverage. El Levante es un equipo que, como hemos dicho, está a 3-4 puntos, no se ha terminado de desenganchar, está teniendo, pues no sé si decir mala fortuna en algunos momentos de la temporada, que le están haciendo perder puntos y es un rival peligroso. La verdad es que el partido de ida lo recuerdo como uno de los más sencillos que hemos tenido, con un De Frutos y un Álvaro García estelar, pero ha cambiado mucho este Levante y fuera de casa es mucho más peligroso que en su estadio, aunque de momento los resultados no le terminan de acompañar, pero como tú dices, un lunes a las 9 de la noche, que es un horario no muy apetecible para la afición, es un horario además que al Rayo le va a venir complicado porque van a llegar viernes muy tarde a España, apenas van a tener el entrenamiento del sábado para poder recuperar domingo un entrenamiento que hagas en serio y ya estás jugando el lunes. Es decir, el Levante va a tener muchas papeletas de superar en intensidad al Rayo en muchos momentos del partido. Y de ahí tiene que estar el Rayo muy atento porque si empieza un escenario con un marcador en contra, el Levante es un equipo que se mueve muy bien con mucha velocidad a los espacios. Por lo tanto, ese partido, como tú dices, es clave para dejar no solo clara la distancia con la zona baja, con Oviedo, con Levante y el golaveraje, sino que bueno, casi es medio billete de permanencia para la próxima temporada en el caso de que el Rayo sumara 3 puntos. Bueno, pues algo más de Liga antes de dar el paso de lo que se nos viene en los próximos 3 o 4 días. Pues nada, que tenemos a ese club de futbolistas con un montón de tarjetas que están ahí apercibidas de sanción, que siguen estando ahí en el alero. Ayer me parece que se unió también Florian Leyen y que es algo importante porque creo que es el único futbolista que hasta el momento no se ha perdido junto a Augusto Batalla, pero bueno, siendo portero sabemos que es más diferente en estas estadísticas, que es el único jugador de campo que no se ha perdido ni un solo minuto en lo que llevamos de temporada. Pues 3 minutos para las 10 de la noche. Vamos a abrir el capítulo de la Conference. El Rayo vuelve a llamar a las puertas de Europa. Este jueves 12 a las 6:45 de la tarde vive el histórico partido de ida de los octavos de final de la Conference League. Desde Turquía, desde el Estadio 12 de Mayo de Samsun Sport, Rayo Vallecano. La retransmisión íntegra en directo con el equipo de Pasión por el Rayo Radio desplazado hasta Turquía para contarte cada minuto de una noche que puede ser histórica. Con el patrocinio principal de Red Piso y la colaboración de Autoescuelas Rayo y Gestoría Rueda. En Pasión por el Rayo Radio, donde late el sentimiento franjirrojo. Bueno, pues a las 7 menos cuarto hora española, hora vallecana, decía yo antes, a las 9 menos cuarto hora de Samsun, hora turca, para ese partido histórico que vamos a vivir aquí. Sí, es un partido histórico, como han sido, yo creo, casi todos los de esta competición europea, de esta Conference League. Y el Rayo, pues que va a estar, como decías tú, a 5.000 kilómetros casi de casa, sí, en un ambiente que yo creo que va a ser muy emotivo, que la gente en Turquía está animándose para hacer que este partido también sea uno de los más importantes de su temporada. Y es un equipazo, el Samsun Sport es un equipazo, que nadie se confunda, que han tenido que jugar esa ronda de 16avos, pero porque los resultados en las últimas jornadas no les terminaron de ir muy bien. Y es un equipo que tiene un delantero que es el máximo realizador ahora mismo de la competición, Marius. Sí. Y bueno, pues llega un Rayo que va a llegar con esa idea de traerse un buen resultado para casa. Es muy importante
que se fijen en esa experiencia europea que desafortunadamente de momento no tenemos mucha, pero sí de los partidos que hemos jugado fuera de casa, de que los partidos en Europa se resuelven por mínimos detalles en muy pocos minutos, pero que hay que tener en cuenta que esto ya no es un partido único, sino que es una eliminatoria de 180 minutos. Decías tú lo de Marius, ayer mientras jugaba el Rayo también estaba jugando el Samsunspor frente al Fenerbahce, que si no me equivoco es el segundo de la Liga Turca, y van ganando 0-2 con goles de Marius los dos, porque estuve viendo también ahí en la multipantalla, viendo un poco el partido del Samsunspor, y le dieron la vuelta finalmente. El Fenerbahce ganó 3-2 en los últimos minutos, en el 89, en el 90 y tantos marcaron los dos últimos goles, pero como tú dices, un equipo, el Samsunspor, que además está en una trayectoria ascendente, que no está muy bien en la liga, no está en los primeros puestos, pero que nadie se confíe, porque complicado, muy complicado en Europa todos, pero evidentemente este equipo turco mucho. Sí, además tienen a su favor. Hasta ahora no lo han demostrado, pero yo creo que este partido va a ser distinto y desde luego allí se está intentando movilizar para que así sea. Un aspecto en las gradas mucho mejor, es un estadio para 35.000 personas, es decir, el doble de lo que tiene el estadio de Vallecas. Imaginar cómo puede llegar a apretar eso en una afición turca. Hasta ahora, como tú comentas, no ha sido así, porque por precios y por todo, pues la afición ha estado, digamos, en contra de la directiva, pero bueno, parece que los precios un poco más asequibles, aproximadamente unos 10 euros que va a costar las entradas en los fondos, y ya entre 30 y 60 en las zonas, digamos, de las gradas de preferencia, son más asequibles para una eliminatoria de octavos que yo creo que ha despertado muchísima emoción en el país, quizá en uno de los peores momentos por esa crisis, ese conflicto en Oriente Medio, pero la gente allí en Samsun está muy, muy emocionada también por recibir a un equipo de la Liga Española, como es el Rayo Vallecano, y yo creo que en el análisis deportivo deben de tener más o menos el mismo respeto que nosotros debemos de tener hacia ellos, porque saben que pese a que este año el Rayo tiene una clasificación un poco más complicada, pues hace no mucho estábamos dándole una lección de fútbol al Atlético de Madrid, plantándole cara al Barcelona, al Real Madrid, es decir, es un equipo, este Rayo, que en los partidos grandes también da esa dosis extra. Y eso en el partido de ida, en el partido de este próximo jueves a las 7 menos cuarto, repito, en hora española, 9 menos cuarto de allí de Turquía, ese partido que van a poder seguir todos nuestros oyentes en Pasión por el Rayo Radio y que va a dar pie al partido de vuelta. Ya veremos con qué resultado, lo vamos a contar aquí, pero para el partido de vuelta que ya viene marcado por lo de siempre, porque de repente el Rayo, si alguien esperaba un gesto, no lo ha tenido y ha ido a sus 13, a lo de siempre, con la curiosidad, por decirlo de alguna manera, por no ser demasiado duro, aunque podríamos serlo y deberíamos serlo, que los aficionados del equipo visitante van a pagar menos que los aficionados del Rayo Vallecano. Los turcos pagan 20 euros por la entrada a un partido que se va a jugar en ese estadio de Vallecas, en el que cualquier abonado del Rayo Vallecano va a pagar 25 euros. Y da igual que sea un niño, que sea un adulto, que sea juvenil, da lo mismo, 25 euros, da igual que estés en una esquina o que estés en tribuna donde tienes tu abono de temporada, da lo mismo, 25 euros todo el mundo. Increíble lo que hace este Rayo Vallecano con su afición, aunque ya estamos tan acostumbrados que lo de increíble me sobra. Sí, dices tú que está marcado por lo de siempre, y yo diría que no por lo de siempre, sino por el de siempre. Como ya es aburrido y como ya es excesivo el protagonismo que se le da, a mí me gustó mucho una comparativa que puse en redes sociales, es que va a pagar más el socio número 1 del Rayo Vallecano después de llevar 80 años como abonado del equipo en esta segunda competición europea del club de su vida. Va a pagar más el socio número 1 que un aficionado que venga de Turquía. Con todos mis respetos, eso no puede ser. No es posible, pues y desde luego, sí, al final acabará siendo, pero muy probablemente lo que va a pasar con el socio número 1 es que seguramente no acuda y lo vea cómodamente desde su televisión, porque al final nada te garantiza que el próximo jueves no estén cayendo chuzos de punta ni que te vayas a coger una pulmonía. Como ya nos conocemos casi todos y ya hemos visto cómo ha respondido la afición, pues seguramente pues habrá una asistencia de 9.000, 10.000 espectadores, que no está mal, pero que desde luego va a estar muy lejos
de los 14-15.000 que todos estaríamos soñando para una eliminatoria europea como esta, en caso de que, pues por ejemplo, el Rayo necesite remontar un resultado adverso como pueda ser, no sé, se me ocurre un resultado que puede darse, que es plausible, un 2-0. Uh-huh. Entonces, bueno, pues ya sabemos que siempre las cartas están sobre la mesa, siempre cae la balanza hacia el mismo sitio y al final siempre los que acaban pagando siempre son los mismos. Nosotros recomendamos, y siempre lo hemos hecho, a todo el mundo que se olviden de quien siempre intenta acaparar los focos, que se centren en disfrutar de su equipo. Si a ti lo que tu corazón te dice es que vayas al campo de fútbol, animar a los tuyos y a disfrutar de la Conference, algo que probablemente no vayamos a volver a ver, vete a saber en cuántos años, pues aprovecha y ve. Y si te dice que no quieres darle dinero y que prefieres juntarte en un bar con amigos y tomarte allí unos refrescos, por decirlo así, y unas consumiciones, pues disfrútalo también, porque no te va a quitar nadie la ilusión ni las ganas de ver a tu equipo en Europa, ya sea en el estadio, ya sea en Turquía, como vais a hacer muchos de vosotros, o ya sea en el bar con tus amigos, porque el rayismo, esa sensación, ese sentimiento no te lo pueden quitar, ni que te pongan 100 ni 200 euros. Eso es solo vuestro, solo de cada uno de vosotros, y es lo que hay que hacer, disfrutar. Y si hay que pasar por caja, pues habrá que pasar por caja, y el que no quiera, pues tan respetable es su decisión de no hacerlo y de, bueno, pues juntarse y verlo en casa, con la familia, con los amigos, porque eso sí es el rayismo. Lo otro, al final, pues acaba siendo lo de siempre, el odio hacia una afición que no le traga y poco más. Y también te digo, Nacho, el que quiera ir al partido y quiera pasar por caja, que lo haga, el que no lo haga, y el que quiera ir a animar al Rayo y también a girarse al palco a decirle al presidente del Rayo que no está de acuerdo con lo que está haciendo y con el trato que le está dando, pues también está en su pleno derecho para hacerlo. Cada uno que elija lo que quiere hacer. Yo, de verdad, que a mí me encantaría, y tú lo decías, haber visto un estadio a reventar, que la gente viviera esa ilusión, esas ganas, el estar en Europa otra vez, y no lo estamos viendo, no estamos viviendo esa ilusión plena de todo el mundo por esta circunstancia. Y es una pena que haya 9.000 o 9.500 o 10.000 cuando podía haber 14.000, y no es una cuestión de dinero, porque el Rayo no necesita ese dinero para sobrevivir, ni muchísimo menos. Entonces es simplemente el decir que no quieres que esté el campo lleno, ni más ni menos, porque lo tendrías muy fácil. Lo tendrías facilísimo, y estamos hablando de abonados del Rayo que ya han pagado su abono y que ya han pagado incluso el tramo de la fase Liga, y ahora llegas a los octavos de final y vuelves otra vez a hacer las mismas. Oye, pues nada, tú con lo tuyo, ¿no? Sí, pero al final, ya te digo, al final esto es darle minutos de protagonismo a quien para mí no lo merece. Faltaría más, lo que tú comentas, que nadie pudiera llegar al estadio y no pudiera expresarse libremente. Como igual te digo que también me parece fatal que por expresarte libremente y decir cosas que a lo mejor no le gustan a según quién, pues al final haya compañeros en los medios de comunicación que no vayan a poder acudir tampoco a cubrir como medios de comunicación, como han hecho a lo largo de toda la fase previa, las eliminatorias de la Conference. A mí me parece que al final es darle un protagonismo que no debemos darle. Lo que debemos de hacer es seguir cada uno desde nuestra, no sé si llamarlo trinchera o desde nuestra parcela, suena menos bélico, haciendo lo que nosotros debemos de hacer, la afición animando o por supuesto expresándose si consideran que deben hacerlo en contra de la directiva o en contra del presidente. Nosotros como medios de comunicación informando y también denunciando situaciones que creemos que no son lógicas y que hay que denunciarlas, por lo tanto, y pues el máximo accionista pues deberá seguir haciendo lo que en su cabeza le parece que es lo correcto, y que parece que el resto del mundo, ya parece que todo el mundo va despertando, pues le parece que no. Entonces, cada cual a lo suyo, que nadie nos robe la ilusión, desde luego que nadie nos robe el poder disfrutar de nuestro equipo ni un solo minuto, ya sea en el estadio o fuera del estadio, y la decisión es tan libre como respetable. Y una última pincelada de eso que decías, para para nuestros oyentes que no sepan qué es lo que ha sucedido. Nuestros compañeros de Mata Gigantes esta semana han denunciado que el Rayo les ha vetado para los partidos del primer equipo y
y para los partidos de cantera. Por lo tanto, ellos que estaban preparando también el viaje con algunos de sus reporteros y de los miembros del equipo que estaban preparándose para ir a Turquía, ya no lo van a poder hacer, y tampoco pueden entrar a los partidos de local acreditados, a los partidos de cantera del Rayo Vallecano, que es, pues yo diría que el motor de ese medio amigo, y desde aquí les mandamos todo nuestro apoyo y todo nuestro ánimo, y la verdad que los vetos y el callar a la prensa, y cuando hay algo que no te gusta, hacer lo que se hace, que es cortar con esa información, me parece lamentable, y es algo que no debería suceder, y ha sucedido, ya ha pasado en otras etapas anteriores, y esperemos que sea la última vez y que esto se reconduzca y que Matagigantes vuelva a estar donde debe estar y donde ha estado todo este tiempo. Sí, tal cual, no le quito ni una palabra a lo que has dicho, y yo creo que al final el resumen mayor es que parece como que molesta que haya gente que se dedique a esto altruistamente y que sea feliz haciéndolo. Hablo de mí, en Pasión por el Rayo, hablo de ti, si no me equivoco y no me corriges, creo que eres feliz haciendo esto que haces. Creo que se nota, ¿no? Creo que se nota, sí, y la gente de Matagigantes creo que es muy feliz cubriendo la cantera, informando de los equipos infantiles, alevines, benjamines, cadetes, y yo creo que la relación y el sentimiento es recíproco, y parece como que haya alguien a quien parece que le molesta que seamos felices, y me niego a que por ahí vayamos a cambiar absolutamente nada. Por lo tanto, vamos a ser felices con nuestro Rayo, que nadie nos quite esa ilusión y esa felicidad. Y al final, con nuestras armas, pues habrá que seguir luchando, desde luego nosotros informando, denunciando lo que tengamos que denunciar, y después como socios, como abonados, incluso como personas o como simples aficionados del Rayo Vallecano, si consideramos que la situación es injusta, pues participar en protestas, en reclamaciones, colaborar con gente de accionistas, de plataforma, que cada cual elija la manera en la que le parezca correcta vivir su rayismo de la manera más intensa, pero lo importante, que nadie nos quite, que no nos roben ni un minuto de esta felicidad que sentimos por nuestro equipo. Y el jueves a disfrutar de la radio, a disfrutar de la conference, a disfrutar del fútbol, a hacerlo desde Turquía o desde donde haga falta, que nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestros quebraderos de cabeza, todo va por delante, pero con esa ilusión y con esas ganas y con esa alegría y con esa intención y con esa intensidad que le queremos poner a un partido como ese, y que vamos a disfrutar de lo lindo en esta casa, Nacho. Eso es, y vosotros que vais para allá, mucho cuidado con las lámparas mágicas, no frotéis, que ya sabemos cómo termina la película. Vale, buen consejo ese, me lo voy a apuntar. Espera, me voy a apuntar el de la lamparita. ¿Alguno más que se te ocurra? Hombre, si veis alguna alfombra que esté barata y algunos baklavas que estén ricos, traedlos para acá, que al final eso siempre se queda también como recuerdo, más allá de la eliminatoria. Bueno, primer equipo, ¿cerramos con alguna cosa más o ya no? No, que mañana en principio el equipo entrena temprano, 10 de la mañana, puerta cerrada, pero bueno, aún así si la gente quiere acercarse, ya sabemos que desde las vallas se puede ver para darle el último mensaje de apoyo a cuerpo técnico y afición. Salen en vuelo al mediodía, en cuanto termine el entrenamiento, en cuanto terminen de comer, salen para allá. El vuelo charter del equipo que marcha directo rumbo a Samsun, donde llegarán aproximadamente a última hora de la tarde, porque recordemos que allí son 2 horas más. En el reloj del teléfono, los que vayáis seguramente os lo cambiarán, si no, acordaros de cambiarlo en el reloj de pulsera. Y allí, bueno, pues ya entrenarán el miércoles, día del partido, antes hará la rueda de prensa, y el jueves a eso de las 18:45 ese partido histórico. Por lo tanto, semana completamente verde, semana de conference, que vamos a disfrutar a tope aquí en Pasión por el Rayo. Nosotros vía Estambul no vamos directos, pero bueno, pues después de Estambul a Samsun, de Samsun a Estambul, de Estambul a Madrid, bueno, es un viaje interesante sin duda alguna. La verdad que es para hacérselo ver, pero con esa ilusión y con esas ganas que como tú dices, pues le ponemos, y que tantos y tantos aficionados seguro que van a ponerle también camino de Samsun. En el cuentakilómetros le vamos a dar la vuelta ya a los números del cuentakilómetros. Vamos a volver a ponerlo a 0 otra vez. Y tanto. Bueno, hablamos del resto de equipos, hablamos de esta jornada en la que, lo decía yo en la presentación, ¿no? El único que nos salva los muebles es el juvenil. Cerramos con ellos. Vamos a empezar con el femenino que perdió contra el filial del Español 3-2.
Sí, derrota dura, otra vez otra remontada que sufre el equipo femenino, 0-1 íbamos al descanso con un Rayo bien plantado, con un Rayo con las ideas claras, no permitiendo al Español B construir, no llegar por bandas, incluso con la oportunidad de haber firmado el 0-2 después del gol de Ana Almarza a la salida de un córner, pero bueno, finalmente la guardameta del equipo periquito nos negó ese 0-2 y todo lo bueno que hicimos en la primera parte pues se nos fue al traste en la segunda, el Español comenzó a llegar por bandas, a colgar balones y en el juego aéreo pues bueno, tenemos no sé si llamarlo tragedia o drama o cómo llamarlo, pero bueno, pues 3 centros laterales que se nos fue el partido, 3-1 para el Español y bueno, en los últimos minutos llegó una mini reacción del equipo franjirrojo viendo que el partido se nos escapaba, que no iban a poder sumar ningún punto de la ciudad de Anijarque. Y al final el resultado con un 3-2 gracias a un gol de Mary Martí que no consiguió acercarnos más en el luminoso, otra derrota más para un Rayo femenino que sigue ahí en los puestos de descenso y que este próximo domingo recibe a las 12 del mediodía al Real Unión de Tenerife, creo que es el equipo líder ahora mismo del grupo 2 de esta segunda federación, por lo tanto un rival durísimo ante el que va a tener que mostrar pues su mejor versión si queremos sumar algo en lo que queda de estas 6 últimas jornadas que nos van a enfrentar con 2 de los equipos que están abajo en las próximas jornadas contra Huesca y contra Fútbol Ellas, pero que también nos van a enfrentar, como decíamos, ante unos equipos que se están jugando el ascenso, como el Real Unión de Tenerife. Sí, el líder destacado, el conjunto tinerfeño con 48 y bueno, pues un rival muy complicado para la situación actual de ese Rayo femenino, de ese Fundación Rayo Vallecano femenino que bueno, pues con ese partido ante el Español y esa derrota por 3-2 se mantiene todavía en puestos de descenso, unos puestos de descenso que también mantiene y porque sigue sumando derrota tras derrota el filial en la segunda red masculina. También volvió a perder, esta vez por goleada y esta vez además ante un rival directo como el Moscardó. Sí, veíamos el partido de las chicas a través del YouTube del Español y veíamos el partido del Colonia Moscardó Rayo B allí en vivo y en directo y la verdad es que no nos llegaba la camisa al cuerpo para asimilar los dos resultados porque lo cierto es que lo del filial también se puede considerar como una tragedia, casi un drama, 8º partido consecutivo con derrota, segunda goleada consecutiva encajada después del 1-4 contra el Tenerife B, llegaba este 4-0 contra un Colonia Moscardó que, bueno, pues era uno de los equipos más goleados, llevaban 47 goles en contra y apenas fuimos en los 90 minutos incapaces de llegarle a su área y generar peligro. Muy pronto se empezó decantando el partido con un Colonia Moscardó muy eficaz en el área del filial que, bueno, con el 2-0 antes del descanso prácticamente entregó la cuchara y el equipo de Javi Pobes pues que jugó a placer durante todos los 45 minutos restantes y es un bueno, pues no sé si decir un clavo más en el ataúd que manda al equipo a la tercera federación, pero es que es muy muy difícil salir de una racha de 8 derrotas consecutivas. No es que lleve 8 partidos sin ganar y haya sumado 3 empates y no, 8 derrotas consecutivas y 8 derrotas que salvo la de Conquense han sido mucho más que merecidas. El equipo ha perdido pues la confianza en sí mismo y veremos a ver cómo el staff técnico consigue recuperar a esos futbolistas para este último tramo final que empieza este mismo domingo cuando a las 4 de la tarde nos visite aquí en el campo de Nuestra Señora de la Torre el Orihuela, que es uno de los equipos que se está jugando la fase de ascenso a la Primera Federación. Es decir, no solo es que hemos perdido la oportunidad de alejarnos de uno de los equipos que están en la zona baja, como es el Colonia Moscardó, sino que es que ahora nos vienen rivales complicadísimos que están luchando por arriba y no parece que sea el mejor momento del equipo. Y qué difícil es levantar el vuelo cuando estás en esa racha, cuando no te sale nada, cuando pierdes partido tras partido, cuando no encuentras una solución, cuando acumulas tantas derrotas y ves que va pasando la temporada, que ya estás metido en el pozo de los equipos de descenso, porque antes estaban pues en el de play-out, estaban un puesto por encima, pero ahora ya metidos en puestos de descenso y sin ver la luz al final del túnel. Es muy muy complicado, tú lo decías, para
para ver cómo lo hace el entrenador y el cuerpo técnico de este Rayo B para levantar a este equipo que va con esa racha tan nefasta en este tramo de temporada. La verdad que muy complicado. Y nuestros oyentes recordarán que a lo largo de esta temporada hemos hablado de este Rayo B como un equipo que se movía ahí en esa fina línea que tú comentabas de la zona baja, pero que en un par de partidos o 3 ganados, sí, y esa racha lo tuvimos en el mes de diciembre, te podías asomar a los puestos de arriba. Eso fue algo que sucedió cuando el equipo encontró pues esa racha victoriosa, sobre todo manteniendo su portería cero. Pero es que en los últimos partidos el nivel y las cifras goleadoras encajadas, estás hablando de que estás encajando más de 2 goles y medio por partido. Has recibido 4 del Tenerife B, has recibido 4 del Colonia Moscardó, te enchufó 2 Las Palmas en apenas 10 minutos y la cosa es esa. La cosa ya no es solo que tengas una mala racha y cómo hay que salir de ella, sino las sensaciones que transmite el equipo, que en su momento pues aspiraba a algo más que lograr la permanencia, estabilizarse, pero que al final uno echa un vistazo a las cifras goleadoras del equipo. Me parece que estamos en la jornada 27, creo, o 26, y llevamos 26 goles, es decir, 1 por partido, y así es muy complicado. Y sobre todo echa uno un vistazo a las cifras del año pasado, aunque fueran en tercera federación, y 2 de los futbolistas que te habían firmado prácticamente el 80% de los goles ya no están en tu plantilla. Por lo tanto, obvio que ha habido un error en la planificación deportiva, pues no contando con un sustituto del nivel de Tineto, que es algo muy complicado, pero que al menos te garantizara pues una cifra cercana a 15, 20 goles, que es algo que necesitas para competir en segunda federación. Y también en el tema de las asistencias, un futbolista como Juan Ibarra, que se ha marchado al Tenerife B, que es un equipo que está jugando en tu misma categoría. Sí. Es decir, no es que se haya marchado a jugar a la primera división porque le hayan ofrecido un proyecto muchísimo mejor, que es que el Tenerife está en primera federación y el Tenerife B está en segunda federación. Y es que el Rayo Vallecano podría haber tirado de Juan Ibarra si le hubieran hecho una oferta y un proyecto pues algo más atractivo para él. Pues es un jugador que te hizo 10 goles, 10 asistencias el año pasado, y que este año pues a lo mejor te podía haber marcado la diferencia en esta temporada, como le vimos la semana pasada cuando nos marcó aquí con el Tenerife B vistiendo la camiseta. Entonces, bueno, fallo en la planificación deportiva. Veremos a ver si a nivel psicológico, a nivel mental, el actual cuerpo técnico consigue recuperar a ese vestuario, consigue cambiar esa actitud, hacer un reseteo, empezar una temporada de... creo que son 9 jornadas las que ahora nos quedan para que termine la segunda vuelta, y de ahí pues tienes que ganar al menos 5 o 6 jornadas para conseguir la permanencia. Y mi ojito derecho, Ibarra, que como tú dices, pues se marchó al Tenerife. Le vimos por aquí hace bien poco en la visita del filial del conjunto tinerfeño, y que bueno, pues encontró otro proyecto que le pareció mucho más atractivo que el del Rayo Vallecano, por todas las circunstancias que ya sabemos que envuelven a la cantera y a este club, que cuidar las cosas pues las cuida... Iba a decir mal, vamos a decir regularmente. No era difícil encontrar algo mejor, ¿verdad? Yo creo que no, que era bastante sencillo, y el bueno de Ibarra lo ha conseguido en ese Tenerife. Que tenga mucha suerte en el conjunto insular. Y vamos a cerrar con el juvenil. Estos sí hicieron los deberes, se fueron hasta tierras extremeñas para conseguir la victoria, para sumar 3 puntos más y para seguir ahí enganchados en ese tercer puesto, que luce muy bien, que brilla y que nos da alegría tras alegría prácticamente todas las semanas, aunque hemos tenido ahí algunos partidos que andábamos un poco con bache también. Sí, y tenemos ahora un pulso con el Leganés, con otra de las canteras importantes de Madrid, por mantener esa tercera posición. Ellos están cuartos a solo un puntito y siguen sumando y no desfallecen en ese intento de alcanzar la tercera posición, que yo creo que ya es un puesto más honorífico que otra cosa. Y como tú dices, pues hasta Villanueva de la Serena se marchó el equipo, entrenado por Toni Paredes, de nuevo otra vez sin 2 de sus jugadores más importantes, sin Ayman, sin Unai, que no tienen ningún problema físico, que tampoco tienen ningún problema disciplinario, pero que no sabemos por qué no entran en convocatoria. Supongo que alguien de la parcela deportiva en algún momento nos explicará el por qué. Pero bueno, aún así el equipo, pues que con Caspe, con Verde, con Bello, pues plantó cara a una Cruz villanovense que se lo puso muy complicado durante muchos minutos de partido, que incluso reclamó
que alguno de los goles de ese 0-2 no subieran al marcador por una falta previa por mano, pero bueno, al final los 3 puntos que se vinieron a Vallecas, y el Rayo Juvenil A, que jugará ahora en el Grupo 5 División de Honor el próximo domingo, si no me falla la memoria, a las 12 de la mañana en Burgos, contra el equipo de allí, contra el equipo del Burgos, que creo, si no me tampoco me falla la memoria, si la Cruz Villanovense será penúltimo clasificado, creo que el Burgos es último. Por lo tanto, pues bueno, a priori debería de ser un partido duro, pero un partido asequible para el equipo de Toni Paredes para seguir manteniendo esa tercera posición. Bueno, pues cerramos aquí esta charla que mantenemos todos los lunes, pendientes ya del futuro, de ese partido de Conference y después del partido contra el Levante, y contando a todos nuestros oyentes que de momento en el que está disputándose en Cornellá se mantiene el empate a 1 entre el Español y el Oviedo, si no me equivoco. Sí, de momento parece que sí. Y decirle a la gente que va a haber el viernes, probablemente haya enclave de Turquís. Creo que no, ¿eh? ¿No? Creo que no. Va a haber que dejarlo ya para el martes, porque como el lunes jugamos, el martes nos toca hacer enclave de franja y ya traeremos las buenas noticias de Turquía, las buenas noticias del partido del Estadio de Vallecas y contamos toda la experiencia. ¿Te parece? Perfecto, en clave de martes, más luego en clave de miércoles, que tendremos la rueda de prensa previa al partido de vuelta, y el jueves, pues el partidazo de vuelta, que va a ser, vamos, locura. Esta semana y la siguiente van a ser locura. Totalmente. Nacho, un placer como siempre. Muchas gracias, cuídate. El placer siempre es mío, y al final, Miguel, lo que se trata es ser felices con el Rayo, que es lo poquito que nos queda. Un abrazo para todos. Un abrazo, buenas noches. El Rayo vuelve a llamar a las puertas de Europa. Este jueves 12 a las 6:45 de la tarde vive el histórico partido de ida de los octavos de final de la Conference League. Desde Turquía, desde el Estadio 12 de Mayo de Samsun Sport, Rayo Vallecano. La retransmisión íntegra en directo con el equipo de Pasión por el Rayo Radio desplazado hasta Turquía para contarte cada minuto de una noche que puede ser histórica. Con el patrocinio principal de Red Piso y la colaboración de Autoescuelas Rayo y Gestoría Rueda. En Pasión por el Rayo Radio, donde late el sentimiento franjirrojo. Y desde donde vamos a intentar ser felices, claro que sí. Seguimos. Si quieres la camiseta del Rayo Vallecano, las oficinas de Red Piso Palomeras en Sánchez la Gavia y Villa de Vallecas junto a Pasión por el Rayo te la regalan. Síguenos en Twitter e Instagram y juega con nosotros, y durante 9 meses regalaremos una camiseta oficial para que vistas la franja. Red Piso Palomeras en Sánchez la Gavia y Villa de Vallecas te regalan la camiseta oficial del Rayo Vallecano en Pasión por el Rayo. ¡Viste la franja! Resultados y clasificaciones en Enclave de Franja. Cuando faltan apenas 3 minutos para llegar a las 10:30 de la noche, vamos con los números, con los resultados de la jornada. En Primera División, jornada 27, con estos marcadores: Celta 1, Real Madrid 2, Osasuna 2, Mallorca 2, Levante 1, Girona 1, Atlético de Madrid 3, Real Sociedad 2, Athletic 0, Barcelona 1, Villarreal 2, Elche 1, Getafe 2, Betis 0, Sevilla 1, Rayo Vallecano 1, Valencia 3, Alavés 2 y en juego Español 1, Oviedo 1. La clasificación encabezada por el Barcelona con 67, a continuación Real Madrid con 63, Villarreal y Atlético de Madrid tienen 54, el Betis con 43, el Celta con 40, hay que bajar hasta el puesto 13º para encontrar al Rayo con 31 puntos, 6 por encima del descenso que marca el Mallorca con 25. Y la próxima jornada, que será la número 28, con estos emparejamientos: Alavés Villarreal, Girona Athletic, Atlético de Madrid Getafe, Real Oviedo Valencia, Real Madrid Elche, Mallorca Español, Barcelona Sevilla, Betis Celta de Vigo, Real Sociedad Osasuna y el Rayo Vallecano Levante para el lunes a las 9 de la noche. Y
Y antes de eso, el jueves a las 7 menos cuarto, en riguroso directo desde Samsung Sport, Rayo Vallecano de la Conference, partido de ida de los octavos de final, aquí, en Pasión por el Rayo Radio. Y vamos con los resultados de la segunda ref masculina, jornada 26, Sanse 3, Fuenlabrada 0, Alcalá 2, Elche Ilicitano 0, Las Palmas Athletic 1, Quintanar del Rey 2, Getafe B 4, Coria 1, Real Madrid C 4, Tenerife B 0, Socuellamos 1, Navalcarnero 0, Intercity 0, Conquense 2, Colonia Moscardó 4, Rayo B 0 y Orihuela 2, Rayo Majadahonda 3. La clasificación encabezada por el Rayo Majadahonda con 55, a continuación el Sanse con 53, les sigue el Conquense con 46 y el Getafe B con 45, a continuación el Tenerife B con 40 y hay que bajar hasta puestos de descenso, el número 15 hace el Rayo B con 26 puntos, como digo, puesto de descenso a 5 puntos de la salvación. Complicadas las cosas por ahí. Y la próxima jornada, que tendrá los siguientes emparejamientos, los siguientes partidos: Rayo Majadahonda Socuellamos, Tenerife B Alcalá, Fuenlabrada Getafe B, Las Palmas Atlético Sanse, Navalcarnero Elche Ilicitano, Coria Intercity, Rayo Vallecano B Orihuela, Conquense Colonia Moscardó y Quintanar del Rey Real Madrid C. Y en la segunda red femenina, jornada 20, Baleares 2, Huesca 0, Levante B 6, Argual 0, Elche 4, Futbolellas Torrejón 1, ONA 3, Zaragoza 1, Real Unión de Tenerife 2, AEM B 1, Español B 3, Rayo Femenino 2 y Samper 0, Dinamo de Guadalajara 0. Líder Real Unión de Tenerife con 48, segundo Zaragoza con 43, tercero ONA San Adrià con 41, el Rayo en puestos de descenso, decimosegundo Rayo Femenino con 14, a 2 puntos de la salvación. Y la próxima jornada, Argual Español B, AEM B Dinamo de Guadalajara, Huesca Samper, Rayo Femenino Real Unión de Tenerife, es decir, vienen las primeras, viene el líder de la categoría, Zaragoza Baleares, Elche ONA y Futbolellas Torrejón Levante B. Y como siempre cerramos con el División de Honor Juvenil, jornada 23, Atlético de Madrid 5, Unionistas de Salamanca 0, Leganés 3, Diocesano 2, Badajoz 0, Tribal Valderas 4, La Cruz Villanovense 0, Rayo Vallecano 2, Sporting Hortaleza 1, Unión Adarve 2, Real Madrid 1, Rayo Ciudad Alcobendas 0, Valladolid 2, Getafe 1 y Las Rozas 2, Burgos 2. Líder destacado Real Madrid con 61 puntos, segundo Atlético de Madrid con 49, tercero Rayo Vallecano con 43, cuarto el Leganés con 42. Y la próxima jornada, que será la número 23, con estos partidos: Diocesano Atlético de Madrid, Tribal Valderas Sporting Hortaleza, Getafe Badajoz, Real Madrid La Cruz Villanovense, Unión Adarve Leganés, Burgos Rayo Vallecano, Unionistas de Salamanca Las Rozas y Rayo Ciudad Alcobendas Real Valladolid. Y ahora sí, superadas las 10:30 de la noche, superada la hora y media de programa, ponemos el punto final recordando lo del jueves. El Rayo vuelve a llamar a las puertas de Europa. Este jueves 12 a las 6:45 de la tarde vive el histórico partido de ida de los octavos de final de la Conference League. Desde Turquía, desde el Estadio 12 de Mayo de Samsung Sport, Rayo Vallecano. La retransmisión íntegra en directo con el equipo de Pasión por el Rayo Radio desplazado hasta Turquía para contarte cada minuto de una noche que puede ser histórica. Con el patrocinio principal de Red Piso y la colaboración de Autoescuelas Rayo y Gestoría Rueda. En Pasión por el Rayo Radio, donde late el sentimiento franjirrojo. El show
Pues con esa sonrisa de oreja a oreja que nos dejaba la victoria ante el Oviedo y también el empate con el Sevilla, y con esa ilusión y el corazón a 1000 por hora por el partido del próximo jueves en Turquía, nosotros ponemos aquí el punto final al programa de esta noche. Espero que por lo menos en este rato, desde las 9 hasta ahora, os hayamos entretenido, en algún momento hasta divertido, que hayáis pasado un buen rato en el programa de hoy hablando o escuchando cómo hablábamos nosotros de ese partido, de esa victoria contra el Oviedo, de ese empate con el Sevilla, de lo que ha pasado con los equipos de cantera, con mi columna de opinión, con los resultados de la jornada, con todo lo que hemos comentado en la charla, como siempre, con mi compañero Nacho Herrero. Hora y media de programa de radio aquí en Pasión por el Rayo Radio. Y sí, queremos disfrutar, disfrutar y mucho con el Rayo, con la Conference, y después en el partido de vuelta, que también retransmitiremos en directo en Pasión por el Rayo Radio desde el estadio de Vallecas, ese Rayo Vallecano Samsun Sport. Pero primero lo del jueves, primero ese partido en Turquía. Tenemos unas ganas locas, espero que vosotras y vosotros también. Os esperamos aquí. Por mi parte nada más, ha sido un placer estar con vosotros en este lunes 9 de marzo del 2026, en este programa número 25 de la 9ª temporada, que hace ya un número bien bonito, 349. Y nada, lo dicho, que la próxima vez que estemos con vosotras y con vosotros será desde Turquía, será desde Samsun, será el próximo jueves. A eso de las 6:30 yo diría que vamos a intentar estar un poquito antes para contaros todo lo que podemos vivir y podemos transmitir desde allí. Con la ilusión de traernos la victoria, de traernos un buen resultado, os lo contaremos aquí en directo en la radio. Gracias por estar ahí, os esperamos el jueves. Un placer, buenas noches, cuidaros ahí fuera.